Una humilde señora llega al hotel de lujo para la boda de su nieto y es humillada delante de todos. Lo que nadie sabía era que ella era la madre del dueño de la cadena, y su reacción sacudiría su imperio. El escándalo estalla, revelando un sistema de exclusión que por mucho tiempo había permanecido oculto. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. El sol del sábado brillaba intenso sobre la Ciudad de México, reflejándose en las ventanas espejadas de los edificios que cortaban el cielo. Era un día especial, de esos que quedan marcados en la memoria, no solo por las celebraciones planeadas, sino por lo que el destino reserva cuando menos se espera. Doña Zuleida se despertó temprano esa mañana, como siempre hacía, incluso a sus 78 años. Sus dedos aún ágiles prepararon el café, ese olor que siempre la reconfortaba, mientras su corazón latía con una alegría mezclada con una pizca de ansiedad. Hoy era la boda de Mateo, su querido nieto, el niño que ella había acunado en 1900 en sus brazos, que creció escuchando sus historias, que se convirtió en un brillante abogado, defensor de los derechos de aquellos que no tenían voz. Mateo siempre fue especial, desde pequeño. Tenía esa forma de mirar a los ojos de la gente, de escuchar de verdad, de preocuparse. Doña Zuleida sonrió al recordar cómo él solía sentarse a sus pies en la cocina de la casa sencilla donde vivían, en Iztapalapa, absorbiendo cada palabra que ella decía sobre respeto, dignidad y bondad. La ceremonia sería en el Palacio Imperial, un hotel 5 estrellas en la zona de Polanco, imponente y lujoso, de esos que ella veía solo de lejos cuando necesitaba pasar por la avenida. Su hija, Marta, había insistido en que se hospedara allí la noche anterior a la boda. Era más práctico, decían. Así ella no necesitaría preocuparse por el tráfico, por el cansancio del viaje. Doña Zuleida dudó inicialmente. Los hoteles de lujo no eran su mundo. Ella se sentía más cómoda en su casita sencilla, con sus plantas en el patio, sus vecinos conocidos, sus rutinas tranquilas. Pero Mateo había insistido, con esa sonrisa que derretía su corazón. «Abuela, tú eres la persona más importante para mí. Quiero que estés allí, descansada, feliz, disfrutando cada momento. Por favor». ¿Y cómo podría ella negarse? Su nieto merecía todo lo mejor, y si estar en ese hotel era importante para él, entonces ella iría. Con dignidad, con la misma postura que siempre tuvo, incluso cuando la vida no fue fácil. Doña Zuleida eligió con cuidado su ropa. Un vestido azul marino, sencillo pero elegante, que ella misma había cosido años atrás y que aún le quedaba perfectamente. Sus zapatos negros de tacón bajo, cómodos para sus largas caminatas. Nada de joyas llamativas, solo el rosario que había recibido de su madre y el anillo de bodas que nunca se quitó del dedo, incluso después de tantos años. Se miró en el espejo. Sus cabellos blancos estaban bien peinados, su rostro, marcado por las arrugas del tiempo, aún guardaba esa belleza serena de quien vivió con propósito y amor. A las 2 de la tarde, el taxi que Marta había llamado tocó la bocina en la puerta. Doña Zuleida tomó su pequeña maleta, cerró la casa con llave y partió hacia el otro lado de la ciudad. Mientras el coche atravesaba la Ciudad de México, ella observaba por la ventana la transformación del paisaje. Las casas sencillas de su vecindario daban paso a avenidas anchas, rascacielos, tiendas de lujo. Era como entrar en otro mundo, un mundo que ella conocía, pero del cual nunca formó parte. El conductor, un señor de mediana edad llamado José, fue amable durante todo el trayecto. Conversaron sobre el tráfico, sobre el calor, sobre la boda. Doña Zuleida hablaba con orgullo de su nieto, y José escuchaba con interés genuino. Al llegar frente al Palacio Imperial, él bajó para ayudarla con la maleta, deseándole un día maravilloso. Ella agradeció con una sonrisa cálida, pagó la carrera y le dio una generosa propina. A pesar de sus modestas economías, el hotel era aún más impresionante de cerca. La fachada imponente, toda de mármol claro,
con detalles dorados que brillaban bajo el sol. 2 enormes puertas de cristal se abrían automáticamente, como si estuvieran invitando a los huéspedes a entrar en un mundo de lujo y sofisticación. Doña Zuleida respiró hondo, ajustó el asa de su bolso en el hombro y entró. El vestíbulo era espectacular. El suelo de mármol brillaba como un espejo, reflejando los inmensos candelabros de cristal que colgaban del techo altísimo. Había sofás de cuero blanco, arreglos florales gigantescos, una fuente de agua en el centro y al fondo el mostrador de recepción, extenso e imponente, con 4 recepcionistas uniformados. Pero algo cambió en el aire tan pronto como doña Zuleida cruzó esas puertas. Ella lo sintió. Las miradas no eran miradas de bienvenida, eran miradas de sorpresa, de extrañeza, de desconfianza. Una señora elegantemente vestida que esperaba cerca de los sofás desvió la mirada rápidamente. Una pareja joven cuchicheó algo entre sí mientras ella pasaba. El portero que había abierto la puerta mantuvo una expresión neutra, pero su cuerpo se giró ligeramente, como si estuviera en alerta. Doña Zuleida conocía bien esas miradas. Había vivido 78 años, criado a 3 hijos prácticamente sola después de que su marido se fuera, trabajado como empleada doméstica en casas de familias ricas. Ella sabía cuándo no era bienvenida, sabía cuándo su presencia incomodaba, pero ella había aprendido, a lo largo de la vida, a levantar la cabeza, mantener la dignidad y seguir adelante. No iba a permitir que miradas prejuiciosas estropearan la alegría de la boda de su nieto. Caminó con pasos firmes hasta la recepción, tirando de su maleta con ruedas. Había una fila pequeña, solo 2 personas delante de ella. Esperó pacientemente, observando el ambiente. Todo era demasiado perfecto, demasiado limpio, demasiado frío. No había calor humano allí, solo una eficiencia calculada y distante. Cuando llegó su turno, se acercó al mostrador con una sonrisa amable. El recepcionista era un joven de apariencia impecable, cabello engominado, traje azul marino perfectamente ajustado, una pequeña placa dorada con el nombre Ricardo. Él la miró de arriba a abajo, y doña Zuleida percibió el juicio en esos ojos. No dijo nada, solo mantuvo su sonrisa. «Buenas tardes», dijo ella con su voz suave pero firme. «Tengo una reserva a nombre de Zuleida María de los Santos». El recepcionista ni siquiera respondió al saludo. Sus dedos comenzaron a teclear en la computadora, su rostro asumiendo una expresión de creciente impaciencia. Pasó algunos segundos mirando la pantalla, frunciendo el ceño. «No encuentro ninguna reserva con ese nombre», dijo él secamente, sin mirarla. Doña Zuleida mantuvo la calma. «Es para hoy, sábado. Mi hija hizo la reserva hace 2 semanas. La boda de mi nieto es mañana aquí en el hotel». «¿Cuál es el nombre de su nieto?», preguntó él con un tono que dejaba clara su incredulidad. «Mateo Enrique Acosta. La ceremonia será en el salón principal». El recepcionista tecleó de nuevo, esta vez encontrando algo. Su expresión, sin embargo, no mejoró. Al contrario, sus labios se apretaron en una línea fina. «Sí, hay un evento mañana con ese nombre, pero no veo ninguna reserva de hospedaje vinculada. ¿Está segura de que alguien hizo esa reserva?». Su voz llevaba una insinuación clara. Doña Zuleida sintió un apretón en el pecho, pero respiró hondo. «Estoy segura. Mi hija, Marta Acosta, hizo la reserva. Ella es hermana de Pablo». Al mencionar el nombre Pablo, algo pasó rápidamente por los ojos del recepcionista, pero él continuó con la misma postura. «Señora, necesito que me muestre un comprobante de la reserva. De lo contrario, no puedo hacer el check-in». Doña Zuleida abrió su bolso. No era uno de esos bolsos de marca que veía en las otras mujeres del hotel. Era un bolso sencillo, de tela, que ella misma había hecho. Buscó entre sus pertenencias el papel que Marta le había dado. Sus manos, marcadas por el tiempo y el trabajo, temblaban ligeramente mientras encontraba el documento. Se lo entregó al recepcionista. Él tomó el papel con evidente desdén, lo miró rápidamente y lo devolvió. «Este comprobante no es válido. No tiene el número de confirmación correcto. Pero aquí está el número de la reserva»,
insistió doña Zuleida, señalando el papel. Mi hija me garantizó que todo estaba en orden. Señora, el recepcionista elevó la voz, llamando la atención de otras personas en el vestíbulo. Esto no es un comprobante válido. No puedo aceptarlo. Y francamente, él se inclinó ligeramente sobre el mostrador. Usted necesita entender que este es un hotel 5 estrellas. Nosotros tenemos estándares. No podemos simplemente aceptar cualquier documento que aparezca aquí. La sangre de doña Zuleida se heló. Cualquier documento. La insinuación era clara. Él estaba prácticamente diciendo que ella había falsificado el comprobante, que ella era una impostora. La gente alrededor comenzó a detenerse y observar la escena. Los cuchicheos aumentaron. No estoy tratando de engañar a nadie, dijo ella, su voz aún tranquila pero ahora con un temblor. Mi hija hizo esta reserva. Solo vine para la boda de mi nieto. Por favor, ¿podría usted verificar de nuevo? El recepcionista hizo un gesto impaciente. Señora, ya verifiqué. No hay reserva. Y sinceramente, aunque la hubiera, necesitaría una tarjeta de crédito como garantía. ¿Tiene usted una tarjeta de crédito? Él sabía la respuesta. Estaba haciendo esa pregunta solo para humillarla. Doña Zuleida sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. No le daría ese gusto. No iba a llorar allí, delante de todos esos extraños que la miraban con una mezcla de pena y juicio. Tengo dinero, dijo ella con dignidad. Puedo pagar en efectivo. El recepcionista soltó una risa corta y seca. Señora, este hotel no acepta pago en efectivo, solo tarjetas. Esto no era verdad, y doña Zuleida lo sabía. ¿Pero qué podía hacer? ¿Discutir? ¿Montar un escándalo? No. No era su estilo. Ella había vivido toda su vida con dignidad, incluso en las situaciones más difíciles, y no iba a perderla ahora. En ese momento, una mujer se acercó. Era la gerente, identificada por la placa que decía Vanessa Morales, gerente de hospedaje. Era una mujer de unos 40 años, cabello rubio recogido en un moño perfecto, maquillaje impecable, un traje sastre gris que gritaba sofisticación. ¿Cuál es el problema aquí?, preguntó ella con una voz autoritaria, mirando alternativamente al recepcionista y a doña Zuleida. Ricardo se apresuró a explicar, distorsionando completamente la situación. Esta señora está intentando hacer el check-in con un comprobante que no es válido. Ya le expliqué que no encontramos ninguna reserva a su nombre y que necesitamos una tarjeta de crédito. Ella insiste en permanecer aquí. Vanessa miró a doña Zuleida con esa misma mirada de juicio. Era una mirada que decía muchas cosas sin necesidad de palabras, una mirada que clasificaba, que excluía, que disminuía. Señora, dijo ella con una falsa cortesía, entiendo que la situación sea frustrante, pero nosotros necesitamos seguir nuestros protocolos. Este hotel tiene reglas muy estrictas de seguridad. No podemos aceptar documentos que no estén oficialmente confirmados por nuestro sistema. Pero tengo la reserva, insistió doña Zuleida, su voz ahora más débil. Mi hija la hizo. Ella llamó, confirmó todo. Vanessa esbozó una sonrisa fría. Quizás haya habido algún malentendido. Sugiero que usted se ponga en contacto con su hija y resuelva esta cuestión. Mientras tanto, necesito pedirle que deje el mostrador libre para otros huéspedes. Doña Zuleida sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. No solo le estaban impidiendo hacer el check-in, la estaban expulsando. Allí, delante de todos, como si fuera una criminal, una persona indeseada. Pero mi nieto se casa mañana. Su voz se quebró, por primera vez. Necesito quedarme aquí, no tengo a dónde ir. La gerente mantuvo su expresión impasible. Lo siento mucho, pero no puedo ayudarla. El señor hizo un gesto al guardia de seguridad que ya se acercaba. Por favor, acompañe a la señora hasta la salida. El guardia de seguridad, un hombre grande de uniforme oscuro, se acercó. Doña Zuleida lo miró y vio que, a diferencia de los demás, había constreñimiento en sus ojos. Él no quería hacer aquello, pero tenía que cumplir órdenes. Vamos, señora, dijo él en voz baja, con una gentileza que contrastaba con la frialdad de los demás. Yo la ayudaré con la maleta. Doña Zuleida asintió sin palabras.
Sus manos temblaban cuando tomó su bolso. El guardia de seguridad tomó su maleta y comenzó a caminar hacia la salida. Ella lo siguió, la cabeza aún erguida, pero el corazón destrozado. Las miradas alrededor eran como cuchillos, algunas de pena, otras de satisfacción, otras aún de indiferencia. Nadie intervino, nadie dijo nada, nadie la defendió. Al llegar a la puerta, el guardia de seguridad le entregó la maleta. «Disculpe, señora», murmuró tan bajo que solo ella lo oyó. «No estoy de acuerdo con esto. Usted no. Se lo merecía». Ella le dio una sonrisa triste. «Gracias, hijo mío. Eres un buen muchacho». Y entonces, doña Zuleida estaba fuera del Palacio Imperial, bajo el sol caliente de la Ciudad de México, sola, humillada, sin saber qué hacer. Se sentó en un banco en la acera, al lado de su maleta, y por primera vez permitió que las lágrimas corrieran. No eran lágrimas de rabia, eran lágrimas de dolor, el dolor de una vida entera siendo tratada como inferior, como invisible, como desechable. Ella había enseñado a sus hijos que todas las personas merecían respeto, que la dignidad no se medía por el dinero en el bolsillo o por la ropa que vestían, sino por el carácter, por la bondad, por la integridad. Estaba segura de que Pablo, su hijo, había aprendido esas lecciones. Él había sido un niño tan bueno, tan dedicado. Había salido de Iztapalapa con nada más que determinación y el amor que ella le había dado. Había construido un imperio, se había vuelto exitoso. Pero ahora, sentada en ese banco, doña Zuleida se preguntaba si, en algún momento de ese viaje, Pablo había olvidado de dónde venía. Se había olvidado las noches en que ella volvía exhausta del trabajo, las veces en que pasaron apuros, las historias que ella contaba sobre respeto y dignidad. ¿Sabría él lo que sucedía en los hoteles que él compraba y reformaba? ¿Sabría él cómo las personas como ella, personas sencillas, trabajadoras, eran tratadas? Con manos temblorosas, doña Zuleida sacó su celular antiguo del bolso. Necesitaba llamar a Marta, necesitaba ayuda. Pero antes incluso de marcar, el teléfono sonó. Era su hija. «Mamá». La voz de Marta estaba alegre. «¿Pudiste llegar bien al hotel? ¿Está todo en orden?» Doña Zuleida no pudo contenerse. Las palabras salieron entrecortadas, entre sollozos. «Marta, no me dejaron entrar. Dijeron que la reserva no era válida. Me expulsaron, hija, me sacaron de allí como si fuera una criminal». Del otro lado de la línea hubo un silencio pesado. Después, la voz de Marta estalló en indignación. «¿Qué? ¿Cómo que te expulsaron? Mamá, yo hice esa reserva hace semanas, está todo pagado, yo tengo el comprobante. ¿Cómo se atreven a hacer eso?» Doña Zuleida intentó calmar a su hija. «Marta, no te preocupes, puedo volver a casa, no es problema». «No, mamá». La voz de Marta estaba firme ahora, con una determinación que doña Zuleida reconocía. «No eres tú quien va a volver a casa. Esto es un absurdo, voy a llamar ahora a Pablo. Él necesita saber lo que está pasando en su hotel». «En su hotel». Las palabras resonaron en la mente de doña Zuleida. El Palacio Imperial pertenecía a su hijo. Ella no lo sabía. Pablo tenía varios hoteles, ella perdía la cuenta. Pero nunca imaginó que precisamente aquel, donde su nieto se casaría, donde ella fue humillada y expulsada, fuera propiedad de su propio hijo. La ironía de la situación era tan cruel que casi le arrancó una risa amarga. «Marta», dijo ella suavemente, «no quiero causar problemas. No quiero estropear la boda de Mateo». «Mamá», la voz de Marta estaba cargada de emoción, «no estás causando ningún problema. Quien causó el problema fue este hotel, y Pablo lo sabrá ahora mismo. Quédate ahí, no te vayas de ahí. Voy a resolver esto». La llamada terminó. Doña Zuleida guardó el teléfono, se secó las lágrimas y miró el imponente edificio frente a ella. Algo dentro de ella sabía que lo que había sucedido esa tarde no terminaría allí, que ese momento de humillación sería el detonante de algo mucho mayor. Ella pensó en todas las personas que, como ella, probablemente ya habían sido tratadas con falta de respeto en ese lugar. Pensó en los empleados que trabajaban allí, que quizás sufrían discriminación diariamente.
Pensó en su hijo Pablo y en cómo él reaccionaría al saber que su propia madre había sido expulsada de un hotel que él poseía. El sol comenzaba a bajar en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Las calles concurridas de la Ciudad de México continuaban su ritmo frenético, indiferentes al drama personal de una señora de 78 años sentada en un banco. Pero doña Zuleida, con toda su sabiduría acumulada a lo largo de décadas, sabía que ese momento marcaba un giro, no solo para ella, sino para todos los involucrados en esa historia. Ella cerró los ojos y rezó, no una oración de venganza, sino una oración de transformación, que de ese momento de dolor pudiera surgir algo bueno, que su hijo pudiera ver lo que ella siempre intentó enseñar, que la dignidad de cada ser humano fuera respetada, independientemente de su origen, su color, su ropa o su cuenta bancaria. Y mientras rezaba allí, en ese banco, bajo el cielo que cambiaba de color, doña Zuleida aún no lo sabía, pero estaba plantando la semilla de una transformación que cambiaría no solo su vida, sino la vida de muchas otras personas. El Palacio Imperial, símbolo de lujo y exclusión, estaba a punto de enfrentar su mayor desafío. Y todo comenzaba con la humillación de una mujer que, a pesar de todo, nunca perdió su dignidad. Pablo Acosta estaba en su oficina en el 32º piso de un edificio comercial en Paseo de la Reforma cuando el teléfono sonó. Era el fin de la tarde del sábado y él estaba revisando los números del último trimestre. Los hoteles de la cadena Acosta Hospitality habían presentado un crecimiento récord. 23 unidades repartidas por México, todas operando con ocupación por encima del 80%. En el papel, todo era perfecto. El imperio que él había construido desde cero, desde aquel primer pequeño hotel en Nezahualcóyotl, hace 15 años, ahora era una referencia en el sector. Él miró el teléfono vibrando en la mesa. Era Marta. Su hermana rara vez llamaba los fines de semana. Atendió con una sonrisa. «Hermanita, ¿qué tal? Ya está todo listo para la boda de Mateo. ¿Mañana?» La respuesta que vino del otro lado no fue lo que él esperaba. La voz de Marta estaba cargada de una furia que él no oía hacía años. «Pablo, tienes que explicarme lo que está pasando en el Palacio Imperial. Ahora». La sonrisa desapareció de su rostro. «Marta, tranquila. ¿Qué pasó? ¿Algún problema con la decoración? ¿Con el buffet?» «Problema». La voz de ella subió una octava. «Problema, Pablo, es que nuestra madre haya sido expulsada de tu hotel como si fuera una criminal. Problema es que ella haya sido humillada delante de todo el mundo, acusada de presentar documentos falsos, tratada como una impostora. Eso es problema, Pablo». El mundo de Pablo se detuvo. Por un momento él no pudo procesar las palabras. Su mente intentaba encontrar algún sentido en esa frase. Expulsada, humillada. «Madre, ¿de qué estás hablando?» Marta respiró hondo, intentando controlar su propia emoción. «Hice una reserva para que mamá se hospedara en el Palacio Imperial hoy, para que estuviera descansada para la boda mañana. Cuando ella llegó allí, los empleados dijeron que no había reserva. La acusaron de intentar hacer una estafa, llamaron a seguridad y la echaron. Nuestra madre, Pablo, doña Zuleida, la mujer que nos crió prácticamente sola, que trabajó toda la vida para darnos dignidad, fue tratada como basura en tu hotel». Las palabras golpearon a Pablo como puñetazos. Él se levantó de la silla, las piernas temblorosas. ¿Dónde está ella ahora? Sentada en un banco en la acera frente al hotel, llorando. Con 78 años, Pablo. ¿Puedes imaginar la humillación que pasó? Pablo ya estaba tomando las llaves del coche. «Voy para allá ahora. Y voy a descubrir quién hizo esto. Vas a hacer más que descubrir, Pablo». La voz de Marta estaba fría ahora. «Vas a corregir esto, porque si no lo haces, juro que haré público lo que pasó. La prensa entera sabrá que la cadena Acosta Hospitality expulsa a ancianos. Acabaré con la reputación de este hotel y de toda tu empresa si es necesario. Marta, por favor, lo voy a resolver. Créeme.
Él colgó y corrió hacia el ascensor. Sus manos temblaban. Su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo los empleados de su hotel habían tratado a su madre de esa forma? Y más importante, cómo él, que se enorgullecía tanto de haber construido aquel imperio, no sabía lo que estaba pasando dentro de él. Durante los 20 minutos de coche hasta Polanco, Pablo revivió recuerdos que hacía mucho tiempo intentaba no revisitar. Recordó su infancia en Iztapalapa, en la casa pequeña donde vivían. Recordó al padre que se fue cuando él tenía solo 9 años, dejando a la madre con 3 niños que criar. Recordó las madrugadas en que doña Zuleida salía para trabajar como empleada por días, volviendo por la noche exhausta, pero siempre con una sonrisa para sus hijos. Ella había sido empleada doméstica en casas de familias ricas. Pablo recordaba algunas historias que ella contaba, de cómo era tratada, de las miradas de superioridad, de las humillaciones sutiles y no tan sutiles. Pero doña Zuleida nunca permitió que aquello la quebrara. Ella enseñaba a sus hijos que el valor de una persona no estaba en el dinero que tenía, sino en el carácter, que la dignidad no se compraba, era algo que se llevaba dentro de sí. Pablo había absorbido esas lecciones, o al menos creía que lo había hecho. Trabajó desde adolescente, estudió por la noche, se graduó en administración hotelera. Su primer empleo fue como recepcionista en un hotel modesto. Allí él vio de todo. Vio cómo los huéspedes trataban mal a los empleados, vio la discriminación, el prejuicio, la arrogancia, y se juró a sí mismo que, si un día tuviera su propio negocio, las cosas serían diferentes. Pero ¿lo serían realmente? La pregunta martilleaba en su mente mientras conducía por las calles congestionadas. Él había crecido tanto, tan rápido, de un hotel pequeño a 2, luego 5, luego 10. Cada adquisición, cada reforma, cada inauguración, él estaba siempre corriendo, siempre enfocado en los números, en la expansión, en el lucro. ¿Cuándo fue que dejó de mirar a las personas? ¿Cuándo fue que el sueño de hacer diferente se transformó en solo un negocio más? Al llegar al Palacio Imperial, Pablo estacionó en el lugar reservado para la dirección y entró por la puerta lateral. Sus ojos buscaron inmediatamente a su madre, y allí estaba ella, sentada en un banco en la acera pequeña y frágil al lado de una maleta modesta, su vestido azul marino, sus manos cruzadas en el regazo, los ojos rojos de tanto llorar. El corazón de Pablo se destrozó. Aquella era la mujer que lo había criado, que había abdicado de todo para que él pudiera tener una educación, que siempre creyó en él cuando nadie más creía. Y allí estaba ella, humillada, esperando en la calle. «Mamá». Él se acercó rápidamente, arrodillándose frente a ella. Doña Zuleida levantó los ojos. «Pablo, hijo». Su voz estaba cansada. «No necesitabas venir, ya me voy a casa». Pablo sintió que las lágrimas amenazaban. «No, mamá, usted no va a casa. Usted va a entrar en este hotel conmigo, va a hacer el check-in en la mejor suite que tenemos y va a quedarse allí con todo el confort y respeto que usted merece. Y después voy a descubrirlo. ¿Qué pasó aquí? Voy a ajustar cuentas». Doña Zuleida tocó el rostro de su hijo con ternura. «Pablo, no quiero causar problemas. No quiero estropear la boda de Mateo. Usted no está causando ningún problema, mamá». Él le tomó la mano. «Quien causó el problema fue este hotel, y yo voy a arreglar esto. ¿Me prometes que te quedarás aquí conmigo?» Ella asintió y Pablo la ayudó a levantarse. Tomó su maleta y con el brazo rodeando sus hombros, entró con ella en el hotel. El portero, el mismo que había visto a doña Zuleida ser expulsada antes, abrió los ojos de par en par al ver al propietario de la cadena entrando con ella. «Buenas tardes, señora Costa», tartamudeó. Pablo ni siquiera respondió. Fue directo a la recepción. Ricardo, el recepcionista que había atendido a doña Zuleida, palideció al verlo. «Buenas tardes, señora Costa». Hubo un temblor en la voz. Pablo puso la maleta en el suelo y miró directamente a los ojos del muchacho. Su voz era baja, pero cargada de una autoridad que hizo al recepcionista tragar saliva. «Quiero que me explique con detalles lo que pasó aquí hace unas horas, y quiero la verdad».
Ricardo miró a los lados buscando ayuda. En ese momento Vanessa, la gerente, apareció. «Señora Costa, qué sorpresa». Ella intentó sonreír, pero la sonrisa murió en sus labios cuando vio a doña Zuleida. «¿Puedo ayudarlo en algo?» Pablo se volvió hacia ella. «Sí puede, Vanessa. ¿Puede explicarme por qué esta señora, que es mi madre, fue expulsada de este hotel hoy? ¿Puede explicarme por qué fue acusada de presentar documentos falsos? ¿Puede explicarme por qué ustedes trataron a una huésped, a una mujer de 78 años, con tanto desprecio?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Vanessa se puso blanca. Ricardo parecía querer desaparecer. Las otras personas en el vestíbulo se detuvieron para presenciar la escena. Pablo continuó, su voz ahora más alta. «Quiero saber los protocolos que ustedes siguen para la verificación de reservas. Quiero saber si es estándar tratar a las personas así. Quiero saber si, cuando alguien llega aquí con ropa sencilla, ustedes automáticamente asumen que es un estafador». «Señora Costa, yo...» Vanessa intentó hablar, pero Pablo la interrumpió. «No he terminado». Él respiró hondo intentando controlar la rabia. «Ustedes humillaron a mi madre, la hicieron llorar, la echaron como si fuera una criminal. Y sábelo que esto me hace pensar. Me hace pensar cuántas otras personas ya han sido tratadas así aquí, cuántos otros ancianos, cuántas otras personas de origen humilde, cuántas otras personas negras u oaxaqueñas fueron discriminadas dentro de este hotel. Señora Costa, nosotros solo seguimos el protocolo». Vanessa intentó defenderse, su voz temblorosa. «¿Protocolo?», Pablo casi gritó. «Protocolo de humillar personas. Protocolo de discriminación. ¿Ese es el protocolo que yo aprobé cuando compré este hotel?». Él se pasó la mano por el rostro exhausto. ¿Saben cuál fue el primer empleo de mi madre cuando llegó a la Ciudad de México? Empleada doméstica. ¿Saben cuántas veces fue humillada, tratada como inferior, solo por ser pobre, por ser del interior? ¿Y saben por qué construí esta empresa? Para hacer diferente, para crear lugares donde todas las personas fueran tratadas con respeto y dignidad». Él miró alrededor del vestíbulo. Los huéspedes estaban todos atentos, los empleados, paralizados. «Pero ustedes fallaron. Yo fallé, porque permití que esta cultura de exclusión y prejuicio se instalara en mis hoteles sin siquiera darme cuenta. Estaba tan ocupado con los números, con la expansión, que olvidé lo más importante, las personas». Pablo se volvió hacia Ricardo. «Estás despedido. No quiero que trabajes aquí ni un minuto más». El muchacho intentó protestar. «Señora Costa, yo solo estaba haciendo mi trabajo». «No». Pablo fue firme. «Su trabajo es tratar a todos los huéspedes con respeto. Su trabajo es verificar reservas, no juzgar a las personas por su apariencia. Toma tus cosas y vete». Ricardo salió de la recepción cabizbajo. Pablo miró a Vanessa. «Y usted también. Está despedida». Vanessa se quedó boquiabierta. «Señora Costa, esto es injusto. Tengo 5 años en la empresa. Tengo metas que cumplir, protocolos que seguir». «¿Y esos protocolos incluyen discriminación?», preguntó Pablo. «¿Incluyen expulsar a personas mayores? ¿Incluyen juzgar a los huéspedes por la ropa que visten?». Él sacudió la cabeza. «No. Usted también puede irse. Pagaré sus indemnizaciones, pero no la quiero aquí». Vanessa intentó argumentar más, pero Pablo levantó la mano. «Se acabó, Vanessa. Está decidido». Ella tomó su bolso y salió, sus tacones altos resonando en el mármol. Pablo entonces se volvió hacia los otros empleados que observaban la escena. ¿Alguien más aquí participó en esta humillación? ¿Alguien más quiere decir algo? Un joven recepcionista que estaba en otro mostrador dio un paso al frente. «Señora Costa, yo vi lo que pasó. No estuve de acuerdo, pero no tuve el valor de intervenir. Lo siento mucho». Pablo lo miró. «¿Cómo se llama?». «Carlos, señor. Carlos Alberto». «Carlos, usted asumirá la gerencia temporal de este hotel hasta que yo encuentre a alguien adecuado para el cargo permanente. ¿Tiene usted el valor de hacer las cosas diferente?». El muchacho, que no debía tener más de 25 años, abrió los ojos de par en par. «¿Yo, señor? Pero yo soy solo recepcionista. Estoy aquí desde hace 2 años. Hay personas con mucha más experiencia».
¿Experiencia en humillar personas?, preguntó Pablo. No, Carlos. Usted demostró tener algo más, importante que experiencia, carácter. Y eso es lo que necesito aquí. ¿Acepta? Carlos tragó saliva y asintió. Acepto, señor. Haré lo mejor que pueda. Excelente. Pablo volvió su atención hacia su madre, que había permanecido en silencio todo el tiempo, observando. Ahora, mamá, vamos a hacer su check-in, en la suite presidencial, con todo lo que usted tiene derecho. Pablo, hijo, doña Zuleida habló en voz baja. No hace falta todo esto. Cualquier habitación está bien. No, mamá. Pablo fue firme. Usted merece lo mejor. Y tendrá lo mejor. Carlos, ahora en su función de gerente temporal, se encargó de hacer el check-in personalmente. Sus manos temblaban mientras tecleaba en la computadora. Listo, doña Zuleida. Todo está en orden. La suite presidencial en el 20º piso, con vista al Parque Chapultepec. Él tomó la tarjeta llave y la entregó con una sonrisa sincera. Sea muy bienvenida. Doña Zuleida agradeció con gentileza. Pablo llamó a uno de los botones para llevar su maleta. Acompañe a la señora hasta la suite y asegúrese de que tenga todo lo que necesite. Después de que su madre subió, Pablo le pidió a Carlos que reuniera a todos los empleados del hotel. Media hora después, cerca de 40 personas estaban en el salón de eventos. Había recepcionistas, camareras, camareros, guardias de seguridad, personal de cocina, de mantenimiento. Pablo miró todos esos rostros. Muchos eran jóvenes, algunos mayores. Había personas de todos los orígenes, colores, regiones del país. Quiero contarles a ustedes lo que pasó aquí hoy, él comenzó, y quiero que esto sirva de lección, no solo para este hotel, sino para todos los establecimientos de nuestra cadena. Él relató la historia de doña Zuleida, desde la llegada hasta la expulsión. Vio el constreñimiento en los rostros de algunos, la indignación en otros. Esta señora es mi madre, la mujer que me enseñó todo sobre respeto, dignidad y trabajo duro, y ella fue humillada aquí. Pablo hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Pero el problema no es solo lo que le pasó a ella. El problema es mayor, es sistémico. ¿Cuántos de ustedes ya han presenciado situaciones de discriminación en este hotel? ¿Cuántos ya han visto a huéspedes siendo tratados de forma diferente por su apariencia, su color, su origen? Hubo un silencio incómodo. Entonces una camarera levantó la mano. Era una mujer de unos 50 años, oaxaqueña por el acento. Señor Acosta, yo trabajo aquí desde hace 3 años. Ya he visto muchas cosas. Gente siendo maltratada porque es pobre, gente siendo ignorada porque es negra. Y nosotros, los empleados, también sufrimos. Hay supervisor que nos trata como si no fuéramos nada. Pablo le pidió su nombre. Rosmarie, señor. Rosmarie, gracias por la valentía de hablar, y prometo que las cosas van a cambiar. Él miró a todos. A partir de hoy, este hotel tendrá una política de tolerancia cero para la discriminación. Cualquier empleado que trate a un huésped o a otro colega con falta de respeto será despedido. No importa el cargo, no importa el tiempo en la empresa. Un guardia de seguridad, el mismo que había escoltado a doña Zuleida hacia afuera, levantó la mano. Señora Acosta, yo fui obligado a escoltar a la señora a la calle. No estuve de acuerdo, pero tenía que seguir órdenes. Ahora voy a ser despedido también. Pablo lo miró. ¿Cómo se llama? Edison, señor. Edison, usted hizo su trabajo, pero podría haberlo hecho diferente. Podría haber cuestionado la orden. Podría haber verificado mejor la situación. No lo voy a despedir, pero quiero que reflexione sobre eso. La próxima vez que reciba una orden injusta, tenga el valor de cuestionar. Edison asintió visiblemente aliviado. Pablo continuó hablando con el grupo por 1 hora más. Estableció nuevas directrices, prometió capacitaciones de diversidad e inclusión, abrió espacio para que las personas compartieran sus experiencias, y por primera vez en mucho tiempo, él sintió que estaba en el camino correcto. Cuando la reunión terminó, Pablo subió a la suite presidencial, llamó a la puerta y doña Zuleida abrió.
La suite era magnífica, con sala amplia, dormitorio espacioso, baño de mármol, balcón con vista deslumbrante. Pero nada de aquello le importaba a ella. Lo que importaba era que su hijo estaba allí. Pablo entró y los dos se sentaron en el sofá. «Mamá, lo siento mucho. No tengo palabras para describir cuánto lo siento por lo que pasó». Doña Zuleida tomó su mano. «Pablo, tú no tienes la culpa. Tú no estabas aquí. Tú no sabías. Pero yo debía saberlo». Pablo tenía lágrimas en los ojos. Debía prestar más atención. Debía estar más presente. Construí todo este imperio, pero perdí el contacto con lo que realmente importa. Usted siempre me enseñó a tratar a las personas con dignidad, y yo lo olvidé. No lo olvidaste, hijo. Doña Zuleida sonrió. Solo te perdiste por un tiempo, pero ahora encontraste el camino de nuevo. Y eso es lo que importa. Ellos se quedaron conversando hasta tarde en la noche. Pablo contó sobre los desafíos de la empresa, las presiones, las dificultades. Doña Zuleida escuchó con paciencia, como siempre hacía, y dio sus consejos con sabiduría. Y cuando Pablo finalmente volvió a casa, de madrugada, él sabía que aquel día había cambiado todo. No solo para su madre, sino para él mismo, para sus hoteles, para todas las personas que trabajaban allí. La humillación de doña Zuleida se había convertido en el catalizador de una transformación que apenas estaba comenzando. El domingo amaneció con un cielo azul claro sobre la Ciudad de México. En la suite presidencial del Palacio Imperial, doña Zuleida se despertó temprano, como era su costumbre. Por primera vez en muchos años ella había dormido en una cama tan cómoda. No es que eso le importara mucho a ella. El confort material nunca fue su prioridad. Pero lo que realmente la hizo descansar bien fue la conversación que tuvo con Pablo la noche anterior. Ver a su hijo reconocer sus errores, comprometerse a cambiar, eso sí le trajo paz a su corazón. Ella se levantó, hizo sus oraciones matutinas y se preparó para el gran día. La boda de Mateo sería por la tarde, en el mismo hotel. La ironía no pasó desapercibida para ella. El lugar que había sido escenario de su humillación, ahora sería el escenario de la celebración de la unión de su nieto. Pero quizás, pensó ella mientras se arreglaba, fuera exactamente eso lo que necesitaba suceder, que del dolor naciera algo bueno, que de la humillación surgiera transformación. Mientras tanto, Pablo llegaba al hotel a las 7 de la mañana. No había dormido mucho, pero estaba determinado. Le pidió a Carlos que reuniera al equipo de limpieza, que ya estaba trabajando desde las 6, preparando el salón para la boda. Eran en su mayoría mujeres, muchas de ellas oaxaqueñas, otras venidas de la periferia de la Ciudad de México, trabajadoras incansables que se despertaban de madrugada para tomar autobuses llenos y llegar a tiempo. «Buenos días a todas», Pablo saludó con sinceridad. «Sé que ustedes están ocupadas preparando todo para la boda hoy, pero necesito hablar con ustedes por unos minutos». Las mujeres se miraron entre sí, nerviosas. Las conversaciones con el dueño generalmente no eran buena señal. Una de ellas, la más vieja del grupo, dio un paso al frente. «¿Pasó algo mal, señor? ¿La limpieza no está bien?» «No, no», Pablo se apresuró a tranquilizarlas. «Ustedes hacen un trabajo excelente. Quiero hablar sobre otra cosa». Él respiró hondo. «¿Cuántas de ustedes ya se han sentido irrespetadas aquí en el hotel? ¿Ya han sido tratadas de forma inferior por supervisores u otros empleados?» El silencio fue revelador. Las mujeres intercambiaron miradas entre sí con miedo de hablar. Pablo entendió. «Ustedes no van a sufrir ninguna consecuencia por ser honestas. Lo prometo. Solo quiero entender lo que está pasando aquí para poder cambiar». Fue entonces que Rosemary, la camarera que había hablado en la reunión del día anterior, tomó valor. «Señora Costa, la verdad es que a una la tratan como invisible. Hay supervisor que ni buenos días da. Hay huésped que nos trata como si fuéramos muebles. Y cuando nos quejamos, dicen que tenemos que aguantar porque necesitamos el empleo». Pablo sintió el peso de esas palabras. «¿Cuánto ganan ustedes?», Rosemary respondió. «Salario mínimo, señor. Y desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde».
sin derecho a un almuerzo decente. Comemos las sobras de la cocina. Pablo cerró los ojos por un momento. ¿Cómo había dejado que las cosas llegaran a ese punto? Esto va a cambiar, dijo con firmeza. A partir de hoy, todas ustedes tendrán un aumento del 30%. Tendrán derecho a una comida completa en el comedor de los empleados, que será renovado, y cualquier supervisor o empleado que las trate con falta de respeto responderá directamente a mí. Las mujeres quedaron en shock. Una de ellas comenzó a llorar. «Señora Costa, ¿está usted hablando en serio?» «Completamente. En serio». Pablo sonrió. «Ustedes son fundamentales para este hotel. Sin ustedes nada funciona. Merecen ser tratadas con dignidad y tener salarios justos». Después de conversar unos minutos más con ellas, Pablo siguió hacia la cocina. Allí encontró al equipo preparando el menú de la boda. El chef, un hombre francés llamado Pierre, comandaba todo con mano de hierro. Pablo observó por unos minutos la dinámica. Pierre gritaba órdenes, trataba a los ayudantes con rudeza, hacía comentarios despectivos. Pierre, una palabra, Pablo lo llamó. El chef se giró sorprendido. «Monsieur Acosta, bonjour. Todo está perfecto para la boda. El menú será magnifique. Estoy seguro de que lo será. Pero necesito hablar de otra cosa. ¿Cree usted que gritar a su equipo es la mejor forma de liderazgo?» Pierre frunció el ceño. «Así es como se trabaja en una cocina profesional, monsieur. Precisión, disciplina, autoridad». «Entiendo, pero la autoridad no necesita venir acompañada de falta de respeto. A partir de ahora, quiero que usted trate a su equipo con más amabilidad. Puede ser firme, puede exigir excelencia, pero con respeto». Al chef francés no le gustó nada aquello. «Con todo respeto, monsieur Acosta, usted no entiende de cocina. Yo sé cómo hacer mi trabajo, y yo sé cómo quiero que mis empleados sean tratados». Pablo fue claro. «Si no puede adaptar su estilo, tendremos que encontrar otro chef. La elección es suya». Pierre se puso rojo, pero no dijo nada más. Pablo sabía que tendría resistencia. El cambio nunca era fácil, especialmente cuando afectaba estructuras de poder establecidas, pero él estaba determinado. A las 10 de la mañana, Marta llegó al hotel con Mateo. El novio estaba nervioso, como era natural, pero también visiblemente aliviado al ver a su abuela bien. «Abuela». Él la abrazó fuerte cuando ella bajó al vestíbulo. «Supe lo que pasó ayer. Lo siento mucho». Doña Zuleida acarició el rostro de su nieto. «No te preocupes, mi querido. Todo está bien ahora. Hoy es tu día especial. Vamos a celebrar tu amor, tu felicidad». Mateo, que era abogado de derechos humanos, tenía otra visión sobre el asunto. «Abuela, lo que le pasó a usted no puede quedarse así. Esto es discriminación. Es un crimen. Usted tiene derecho a demandar al hotel». Pablo, que estaba cerca, se acercó. «Mateo, sé que tienes razón, pero tu abuela no quiere hacer eso, y yo estoy haciendo cambios profundos aquí. No solo despidiendo a los responsables, sino transformando toda la cultura del hotel». Mateo miró a su tío con escepticismo. «Tío Pablo, con todo respeto, despedir a 2 personas no resuelve un problema estructural. La discriminación no ocurre en el vacío. Es resultado de una cultura, de prácticas institucionales. Lo sé, Mateo, y es por eso que voy a hacer mucho más». Pablo entonces contó sobre los cambios que ya había iniciado, los aumentos salariales, los nuevos protocolos, las capacitaciones que iba a implementar. Marta, que era socióloga especializada en cuestiones raciales, se unió a la conversación. «Pablo, esto es un buen comienzo, pero tienes que ir más a fondo. Tienes que mirar a quién contratas, a quién promueves, cómo es la composición de tu equipo de liderazgo. La discriminación no es solo sobre cómo se trata a las personas, sino sobre quién tiene poder de decisión». Pablo sabía que su hermana tenía razón. «¿Me ayudarías con esto? ¿Ser consultora del proceso?» Marta sonrió. «Claro que sí. De hecho, ya estaba pensando en hacer eso incluso si no me lo pedías». Mientras la familia conversaba, la novia de Mateo llegó con su familia. Amanda era una joven psicóloga, negra, de origen humilde.
Ella y Mateo se conocieron en la universidad, donde ambos eran becarios. Era un amor bonito, construido sobre valores compartidos de justicia e igualdad. Cuando supo lo que había pasado con doña Zuleida, Amanda se indignó. Doña Zuleida, ella abrazó a la futura abuela con cariño. ¿Está usted bien? Cuando Mateo me lo contó, no lo podía creer. Estoy bien, hija mía. Doña Zuleida sonrió. Y muy feliz por verlos a ustedes dos casándose. Eso es lo que importa hoy. Pero Amanda, al igual que Mateo, no podía simplemente dejar pasar el asunto. ¿Sabe, doña Zuleida, lo que le pasó a usted sucede todos los días con millones de personas en México? A eso lo llamamos racismo estructural, discriminación por clase social, y la mayoría de las veces las víctimas no tienen voz, no tienen quien las defienda. Doña Zuleida asintió. Lo sé, querida, viví eso toda la vida. Pero ¿sabe lo que aprendí? Que la rabia y la revuelta no cambian las cosas. Lo que cambia es la acción, la educación, la persistencia. Es verdad, Amanda estuvo de acuerdo. Pero también necesitamos visibilidad. La gente necesita saber que esto sucede. Ella miró a Pablo. Señor Pablo, ¿le importaría si compartiera esta historia en mis redes sociales? Obviamente sin exponer a doña Zuleida si ella no quiere, pero creo que es importante que la gente lo sepa. Pablo dudó. Estaba preocupado por la repercusión, por el impacto en la imagen de la empresa. Pero entonces miró a su madre, que asintió gentilmente. Puedes compartirla, Amanda. Si mi historia puede ayudar a otras personas, entonces vale la pena. Y fue así como, esa mañana de domingo, mientras los últimos preparativos de la boda eran finalizados, Amanda publicó un texto emocionante en sus redes sociales. Ella contó la historia de una mujer de 78 años, trabajadora toda la vida, que fue humillada y expulsada de un hotel de lujo. No mencionó nombres del hotel o de la familia, pero el mensaje era claro. La discriminación existía, era real y necesitaba ser combatida. La publicación se viralizó rápidamente. En pocas horas tenía miles de comparticiones. La gente comenzó a comentar, a contar sus propias historias de discriminación. Algunos defendían el hotel, diciendo que los protocolos eran necesarios. Otros atacaban, diciendo que era inadmisible tal trato. El debate nacional estaba iniciado. Pablo seguía todo por el celular, con una mezcla de aprensión y determinación. Su oficina de prensa llamó en pánico. Señora Costa, esto se está saliendo de control. Necesitamos hacer una nota oficial, controlar el daño. Pero Pablo sorprendió a todos. No vamos a controlar ningún daño. Vamos a asumir la responsabilidad. Preparen una nota diciendo que la cadena Acosta Hospitality reconoce que hubo discriminación en una de sus unidades, que los responsables fueron apartados y que estamos implementando cambios profundos en todos nuestros hoteles. Quiero que sea transparente, honesta, sin intentar minimizar lo que pasó. La asesora se quedó en silencio por un momento. Señora Costa, con todo respeto, esto puede afectar seriamente nuestros negocios. Los inversores pueden retirarse. Los clientes pueden cancelar reservas. Que cancelen entonces. Pablo fue firme. No quiero clientes que estén de acuerdo con la discriminación. E inversores que solo se preocupan por el lucro. Sin consideración ética tampoco me interesan más. Vamos a hacer esto de la manera correcta. A las 3 de la tarde, el salón del Palacio Imperial estaba transformado. Flores por todos lados, arreglos elegantes pero no exagerados, sillas decoradas con tela blanca y detalles en dorado. Los invitados comenzaron a llegar, cerca de 150 personas, entre familiares y amigos. La atmósfera era de alegría, pero también había una tensión subyacente. Muchos ya habían visto la publicación viral de Amanda y sabían la historia. Doña Zuleida estaba bellísima con su vestido nuevo que Marta le había comprado. Un vestido largo, en tono champán, elegante y apropiado. Sus cabellos blancos estaban peinados en un moño bajo y ella usaba un collar de perlas discreto. Pero lo que más brillaba en ella no era la ropa o las joyas, era la dignidad. Esa misma dignidad que ninguna humillación había logrado quitarle.
La ceremonia fue emocionante. Mateo lloró al ver a Amanda entrando, radiante en su vestido de novia sencillo pero hermoso. Los votos que intercambiaron fueron sinceros, hablando sobre amor, respeto, compañerismo y lucha por un mundo más justo. Cuando el juez de paz los declaró marido y mujer, todos aplaudieron y se emocionaron. Pero fue en la fiesta, durante la cena, que el momento más impactante sucedió. Mateo pidió la palabra. Los invitados silenciaron y él fue hasta el centro del salón con un micrófono. Quería agradecer a todos por su presencia en este día tan especial. Él comenzó. Amanda y yo estamos muy felices, pero sería deshonesto de mi parte celebrar este momento sin hablar sobre algo que pasó ayer, aquí en este mismo hotel. Él entonces contó la historia de doña Zuleida, con detalles, con emoción, sin perdonar a nadie. Habló sobre la humillación, sobre la discriminación, sobre lo que aquello representaba en un país como México, donde millones de personas sufrían diariamente con prejuicios. Mi abuela, él miró a doña Zuleida con cariño, es la mujer más digna que conozco. Trabajó toda la vida. Crió a 3 hijos prácticamente sola, siempre con honestidad y amor, pero fue tratada como basura, como si no mereciera estar aquí. Y eso no es aceptable. Las personas en el salón estaban en silencio absoluto. Algunos lloraban. Mateo continuó. Mi tío Pablo, que es dueño de esta cadena de hoteles, tomó actitudes inmediatas, despidió a los responsables, prometió cambios, y yo creo en su sinceridad. Pero quiero que todos aquí sepan que este caso no es aislado, es síntoma de un problema mayor, estructural, que existe en todo el país. Él hizo una pausa. Y por eso, Amanda y yo decidimos que, en vez de regalos de boda, queremos que las personas hagan donaciones a instituciones que combaten la discriminación y promueven la igualdad. Queremos que nuestra boda sea un hito, no solo para nosotros, sino para la lucha por la justicia. Los aplausos fueron largos y emocionados. Doña Zuleida estaba llorando, pero eran lágrimas de orgullo. Pablo también tenía los ojos humedecidos, y cuando Mateo invitó a su abuela a bailar el primer vals con él, no había ojo seco en el salón. Mientras bailaban, Mateo murmuró al oído de su abuela. Abuela, usted es mi inspiración. Todo lo que soy, todo lo que creo, lo aprendí de usted. Doña Zuleida sonrió a través de las lágrimas. Y tú eres mi orgullo, mi nieto. Tú y Amanda van a hacer un mundo mejor. Estoy segura de eso. La fiesta continuó hasta tarde en la noche, pero algo había cambiado. No solo en el hotel, no solo en la familia, sino en todos los que estaban presentes. La boda de Mateo y Amanda se convirtió en mucho más que una celebración de amor. Se convirtió en un manifiesto, un momento de reflexión, un compromiso colectivo con el cambio. Y mientras la noche avanzaba y la gente bailaba y celebraba, Pablo observaba todo desde un rincón del salón. A su lado, Marta le puso la mano en el hombro. «Hiciste lo correcto, hermano». Él asintió. «Aún hay mucho por hacer. Esto es solo el comienzo. Lo sé. Pero tú empezaste, y eso ya es mucho». Pablo miró a su madre, que conversaba animadamente con Amanda y algunos invitados. Doña Zuleida estaba radiante, rodeada de amor y respeto, y Pablo entendió que aquel era el verdadero éxito. No los hoteles, no los lucros, no el imperio que había construido. El verdadero éxito era ver a su madre feliz, respetada, valorada. Era saber que estaba haciendo lo correcto, aunque fuera difícil, aunque trajera consecuencias. La transformación del Palacio Imperial apenas estaba comenzando. Y la historia de doña Zuleida, que debería haber sido solo un caso más de discriminación silenciosa, se estaba convirtiendo en un movimiento. Un movimiento por dignidad, por justicia, por igualdad. Y nada volvería a ser lo mismo. 3 meses pasaron desde aquel sábado que lo cambió todo. El otoño había llegado a la Ciudad de México, trayendo mañanas más frescas y tardes de cielo claro. El Palacio Imperial estaba diferente, transformado de adentro hacia afuera. El cambio no era solo físico,
aunque había reformas en curso en el comedor de los empleados y en las áreas de descanso. La verdadera transformación era invisible a los ojos, pero palpable en el aire. Carlos, el joven que había sido promovido a gerente esa tarde dramática, había demostrado ser una elección acertada. Con solo 25 años, él traía una energía nueva, una visión fresca. No tenía los vicios de los gerentes experimentados, no cargaba las prácticas discriminatorias que se habían enraizado a lo largo de los años. Todas las mañanas, él se aseguraba de saludar a cada empleado por su nombre. Conocía sus historias, sus familias, sus sueños. Rosemary, la camarera que primero tuvo el valor de hablar sobre los problemas, ahora era supervisora del equipo de limpieza. Con el aumento salarial, ella había logrado matricular a su hija menor en un curso técnico. En las reuniones semanales que Pablo había instituido, ella compartía ideas sobre cómo mejorar las condiciones de trabajo, y sus sugerencias eran tomadas en serio. El comedor de los empleados, antes un espacio apretado y mal iluminado donde comían sobras, ahora era un área amplia y acogedora. Tenía mesas cómodas, una cocina equipada y el mismo menú servido a los huéspedes. El primer día después de la reforma, muchos empleados lloraron. Nunca habían sido tratados con tal consideración, pero no todo había sido fácil. Hubo resistencia, especialmente de empleados antiguos que estaban acostumbrados al sistema anterior. 2 supervisores pidieron la dimisión, incapaces de adaptarse a las nuevas políticas de igualdad. Algunos huéspedes se quejaron diciendo que el hotel estaba perdiendo su estándar, su refinamiento. Pablo respondió a cada queja con educación, pero firmeza. El estándar del Palacio Imperial ahora incluía respeto y dignidad para todos, y quien no estuviera de acuerdo era libre de elegir otro establecimiento. La repercusión del caso trascendió las redes sociales. Periódicos de gran circulación publicaron artículos sobre la historia de Doña Zuleida y la transformación del Palacio Imperial. Revistas de negocios analizaron los cambios de Pablo como un estudio de caso sobre responsabilidad social corporativa. Programas de televisión invitaron a Doña Zuleida a entrevistas, pero ella siempre se negaba con amabilidad. No buscaba fama o reconocimiento. Su satisfacción estaba en ver los cambios sucediendo. Marta, fiel a su palabra, se convirtió en consultora oficial de la cadena Acosta Hospitality. Trabajó junto con Pablo para implementar programas de diversidad e inclusión en los 23 hoteles de la cadena. No fue un proceso rápido ni sencillo. Cada hotel tenía sus particularidades, sus desafíos específicos, pero la determinación de Pablo era inquebrantable. Él visitó personalmente cada unidad, conversó con empleados, escuchó quejas y sugerencias, despidió a gerentes que se resistían a los cambios. Los inversores, como la asesoría había previsto, se pusieron nerviosos. Hubo una reunión tensa del consejo, donde cuestionaron las decisiones de Pablo. Un inversor particularmente vocal argumentó que la empresa estaba perdiendo dinero con las reformas, los aumentos salariales, las capacitaciones, que el mercado no recompensaba ese tipo de postura. Pablo escuchó todo en silencio. Cuando fue su turno de hablar, se levantó y miró directamente a los ojos de cada persona presente. ¿Saben cómo empecé en este negocio? Trabajando como recepcionista en un hotel de segunda categoría, ganando salario mínimo, siendo tratado como inferior por los huéspedes. Construí esta empresa con la promesa de que sería diferente, de que las personas serían tratadas con dignidad. Perdí esa promesa a lo largo del camino, pero ahora la recuperé. Y si ustedes no consiguen entender eso, si creen que el lucro es más importante que la humanidad, entonces sugiero que vendan sus acciones, porque no voy a cambiar de dirección. El silencio en la sala fue absoluto. 2 inversores efectivamente vendieron sus participaciones, pero sorprendentemente, otros 3 nuevos inversores aparecieron, interesados exactamente por la nueva filosofía de la empresa. Eran fondos de inversión con foco en responsabilidad social, que veían en Acosta Hospitality un modelo de negocio ético y sostenible. Y los números
contra todas las previsiones pesimistas, comenzaron a mejorar. La tasa de ocupación del Palacio Imperial subió del 82 al 93%. La rotación de empleados cayó drásticamente, ahorrando costos de reclutamiento y capacitación. Las evaluaciones en línea mejoraron significativamente, con huéspedes elogiando no solo las instalaciones, sino principalmente el servicio cálido y genuino. Un día, 6 semanas después de la boda de Mateo, Pablo recibió un correo electrónico que lo dejó sin palabras. Era de la Asociación Internacional de Hoteles, invitándolo a presentar el modelo de transformación del Palacio Imperial en el Congreso anual, que se realizaría en Madrid. El tema del Congreso era hospitalidad inclusiva para el siglo XXI y querían a Pablo como orador principal. Él le mostró el correo electrónico a Marta, incrédulo. Me están invitando a hablar sobre inclusión. Yo que dejé que mi propia madre fuera humillada. Exactamente. Marta sonrió. Tú eres la prueba de que es posible cambiar, de que es posible reconocer errores y corregirlos. Esa es la historia más poderosa que puedes contar. Pablo aceptó la invitación, y cuando llegó el día de la ponencia, en una sala repleta de empresarios hoteleros de todo el mundo, él no escondió nada. Comenzó la presentación con la historia de su madre, mostró fotos de doña Zuleida, contó sobre la humillación que ella sufrió, asumió completa responsabilidad por lo que pasó. Muchos esperaban una ponencia técnica llena de datos y gráficos. En vez de eso recibieron una lección de humanidad. Yo construí un imperio. Pablo dijo a la audiencia silenciosa, pero casi perdí mi alma en el proceso. Estaba tan enfocado en el crecimiento y el lucro que olvidé lo que mi madre siempre me enseñó, que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su carácter. El día en que ella fue expulsada de mi hotel fue el día en que desperté, y desde entonces todo cambió. Él presentó los números, sí. Mostró cómo la rotación había disminuido, cómo la satisfacción de los huéspedes había aumentado, cómo la empresa estaba más lucrativa que nunca. Pero enfatizó que esas métricas eran consecuencias, no objetivos. El objetivo era simple, tratar a todos con dignidad. La ponencia terminó con una ovación de pie de 5 minutos. Decenas de empresarios se acercaron después, queriendo saber más, queriendo implementar cambios similares en sus propios establecimientos. Pablo compartió todo, generosamente, porque el movimiento no era sobre él o su hotel, era sobre transformar toda una industria. Mientras Pablo estaba en Madrid, doña Zuleida recibía una visita inesperada en su casa en Iztapalapa. Era una periodista y escritora llamada Beatriz Fernández, conocida por sus libros sobre historias de mujeres invisibles, aquellas que trabajaban duro toda la vida pero rara vez recibían reconocimiento. Doña Zuleida, Beatriz explicó mientras tomaban café en la cocina, sencilla pero acogedora, estoy escribiendo un libro sobre mujeres como usted, mujeres que sostuvieron familias, que enfrentaron discriminación, que persistieron a pesar de todo. Me gustaría mucho incluir su historia. Doña Zuleida dudó. No sé si mi historia es tan especial, señorita. Hice solo lo que tenía que hacer. Crié a mis hijos. Trabajé honestamente. Es exactamente eso lo que hace su historia especial, Beatriz sonrió. Usted representa a millones de mujeres mexicanas. Y lo que le pasó a usted en el hotel, la forma en que su hijo reaccionó, la transformación que esto generó, todo eso es importante. La gente necesita saberlo. Después de mucho pensarlo, doña Zuleida estuvo de acuerdo. Pasó varias tardes contando su historia a Beatriz. Habló sobre su infancia en el interior de Oaxaca, sobre el cambio a la Ciudad de México siendo aún joven, sobre el matrimonio, los hijos, el trabajo como empleada doméstica. Habló de las humillaciones cotidianas, de las miradas de desprecio, de las veces en que fue tratada como inferior. Pero también habló de las alegrías, de las pequeñas victorias, de los momentos de dignidad mantenida incluso en las situaciones más difíciles. El libro, titulado Mujeres Invisibles, fue lanzado 8 meses después de aquel sábado fatídico. La historia de doña Zuleida era uno de los capítulos centrales. El lanzamiento fue en el propio Palacio Imperial, en un evento que reunió a autoridades,
activistas, periodistas y personas comunes. Doña Zuleida, por primera vez, aceptó hablar públicamente. Vestida de forma sencilla pero elegante, ella subió al escenario con cierta timidez. Cuando comenzó a hablar, sin embargo, su voz era firme. Pasé 78 años de mi vida trabajando, criando a mis hijos, intentando ser una buena persona, y durante muchos de esos años fui tratada como invisible, como si mi trabajo no tuviera valor, como si yo no importara. Lo que pasó aquí en este hotel no fue novedad para mí. Fue solo una vez más. Pero esta vez fue diferente. Porque mi hijo vio, porque él decidió cambiar y porque muchas personas se unieron para decir que esto no está bien. Ella hizo una pausa, los ojos brillando. No quiero que sientan pena por mí. Quiero que entiendan que existen millones de personas como yo, que trabajan duro todos los días y merecen respeto, que limpian casas, que cuidan niños, que preparan comida, que mantienen este país funcionando. Y esas personas no son invisibles, son fundamentales, son dignas. Los aplausos fueron emocionados y largos. Mateo y Amanda, que estaban en primera fila, lloraban abiertamente. Pablo, que había regresado de Madrid especialmente para el evento, no conseguía contener las lágrimas. Marta estaba radiante, orgullosa de su madre y de su hermano. Después del evento, una joven se acercó a doña Zuleida. Era una muchacha negra de unos 20 años, vestida con el uniforme de camarera. «Doña Zuleida», ella dijo con la voz embargada, «yo trabajo aquí en el hotel. Vine de Oaxaca hace 3 años intentando una vida mejor, y puedo decir que los cambios que sucedieron aquí cambiaron mi vida también. Antes yo era tratada como nada. Ahora soy tratada con respeto. Tengo un salario digno. Puedo estudiar por la noche porque mi horario fue ajustado. Todo esto por causa de usted». Doña Zuleida abrazó a la muchacha. «No fue por mi causa, hija. Fue por causa de todos nosotros que decidimos que merecemos algo mejor». 1 año después de aquel sábado, el Palacio Imperial estaba completamente transformado. No solo en las políticas y prácticas, sino en la esencia. Se había convertido en referencia nacional en hospitalidad inclusiva. Recibió diversos premios y certificaciones. Pero el reconocimiento más significativo vino de una encuesta de satisfacción con los empleados. El 97% dijo que se sentía respetado y valorado en el trabajo. Era el índice más alto de toda la cadena hotelera mexicana. Pablo implementó los mismos cambios en todos los hoteles de Acosta Hospitality. Algunos tardaron más que otros, algunos enfrentaron más resistencia, pero gradualmente toda la cadena fue transformada. La empresa lanzó un programa de becas de estudio para hijos de empleados. Creó un plan de carrera claro, donde las camareras podían convertirse en supervisoras, las supervisoras podían convertirse en gerentes. Implementó cuotas para la contratación de personas negras y de origen periférico en cargos de liderazgo. Los resultados financieros continuaron sorprendiendo. Acosta Hospitality se convirtió en la cadena hotelera con mayor crecimiento en México. Pero Pablo sabía que el verdadero éxito no estaba en los números. Estaba en las cartas que recibía de empleados agradeciendo por las oportunidades. Estaba en los ojos brillantes de su madre cada vez que visitaba los hoteles y veía los cambios. Estaba en la sensación de estar haciendo lo correcto. Doña Zuleida, a sus 79 años, se convirtió en una figura pública admirada. Recibía invitaciones para ponencias en universidades, empresas, eventos sociales. Algunos aceptaba, otros rechazaba. Su prioridad seguía siendo su familia, sus amigas de Iztapalapa, su vida sencilla. Pero ella entendía que su historia tenía poder, que podía inspirar cambios, dar voz a los invisibles, mostrar que la dignidad no se negocia. En una tarde de otoño, exactamente 1 año después de aquel sábado que lo cambió todo, la familia se reunió nuevamente en el Palacio Imperial. No para una boda sino para una celebración. La sala donde Pablo había hecho aquella primera reunión dramática con los empleados, donde había despedido al recepcionista y a la gerente, donde había prometido cambios,
Ahora estaba decorada para una fiesta. Estaban todos allí. Doña Zuleida, naturalmente, Pablo y Marta, Mateo y Amanda, que ahora esperaban su primer hijo, Carlos, que continuaba como gerente y era considerado uno de los mejores del sector, Rosmarie y todo el equipo de limpieza, Edison, el guardia de seguridad que había elegido cuestionar órdenes injustas y ahora era supervisor de seguridad, y decenas de otros empleados que habían vivido la transformación. Pablo pidió la palabra. Hace un año algo terrible pasó en este lugar. Mi madre fue humillada, discriminada, expulsada. Yo estaba ciego, enfocado solo en el crecimiento y el lucro. Pero aquel día me hizo despertar, me hizo recordar quién era, de dónde venía, lo que realmente importa. Él miró alrededor, a todos esos rostros. Y gracias a ustedes, gracias a cada persona aquí que tuvo el valor de hablar, de cambiar, de creer que era posible ser diferente, nosotros transformamos este lugar, transformamos esta empresa y, espero, estamos contribuyendo a transformar nuestro país. Doña Zuleida entonces se levantó. Su voz, a pesar de la edad, era clara y fuerte. Mi hijo me pidió que dijera unas palabras, y yo quiero decir una cosa muy simple. Durante la mayor parte de mi vida fui invisible. Las personas pasaban por mí sin verme de verdad. Pero ahora entiendo que yo nunca fui invisible. Estaba solo rodeada de personas que no sabían mirar. Y lo que pasó aquí fue que muchas personas aprendieron a mirar. A ver no solo a mí, sino a todos los que trabajan, que luchan, que construyen este país todos los días. Ella sonrió y en esa sonrisa había sabiduría, compasión y esperanza. La verdadera transformación no está en los hoteles bonitos, en los salarios mejores, en las políticas escritas. Está aquí, ella señaló el corazón, está en reconocer la dignidad de cada ser humano, en tratar al otro con respeto, no porque sea rico o pobre, blanco o negro, del sur o de Oaxaca, sino simplemente porque es humano. Y eso vale para todos los lugares, no solo hoteles. Vale para casas, para empresas, para escuelas, para calles. Vale para todo México. Los aplausos fueron largos y emocionados. Cuando la fiesta terminó, y todos ya se habían ido, Pablo y doña Zuleida se quedaron solos en el salón. Él la ayudó a sentarse en uno de los sillones y se sentó a su lado. Mamá, él le tomó la mano. Gracias. Por todo. Por habernos criado con dignidad. Por haberme enseñado valores verdaderos, incluso cuando yo los olvidé. Por haber sido fuerte cuando fue humillada aquí. Si no fuera por usted, nada de esto habría pasado. Doña Zuleida apretó la mano de su hijo. Pablo, siempre fuiste un buen niño. Solo te perdiste un poco en el camino, pero encontraste el regreso. Y eso es lo que importa. No se trata de nunca equivocarse, se trata de tener el valor de reconocer el error y cambiar. Ellos se quedaron allí por unos minutos más, en silencio cómodo, mientras el sol del atardecer entraba por las ventanas, iluminando el salón con una luz dorada. Y en ese momento Pablo entendió completamente. El imperio que había construido, los hoteles, el dinero, el reconocimiento internacional, todo eso era secundario. Lo que realmente importaba estaba allí, en esa mano arrugada que sostenía la suya, en ese amor incondicional, en esa lección de vida que llevaría para siempre. La historia de doña Zuleida no era solo sobre una señora que fue humillada y luego vengada. Era sobre mucho más. Era sobre el México que existe más allá de las apariencias, más allá del lujo de los hoteles 5 estrellas. Era sobre los millones de trabajadores invisibles que sostienen este país. Era sobre reconocer que la dignidad no es privilegio de algunos, sino derecho de todos. Era sobre transformación personal, institucional y social. Y mientras el Palacio Imperial continuaba funcionando, recibiendo huéspedes de todo el mundo, ofreciendo lujo y confort, ahora lo hacía con algo que ningún mármol o candelabro podría comprar: humanidad.
Cada empleado que llegaba a trabajar era saludado por su nombre. Cada huésped, independientemente de su apariencia u origen, era tratado con respeto. Cada decisión era tomada pensando no solo en el lucro, sino en el impacto sobre las personas. La transformación iniciada aquel sábado de humillación continuaba, día tras día, persona tras persona, hotel tras hotel. Y doña Zuleida, la mujer que por tanto tiempo fue invisible, ahora era un símbolo de resistencia, de dignidad, de esperanza, un recordatorio de que, no importa cuán oscura sea la noche, la luz siempre encuentra una manera de brillar.